en este momento está pasando una tormenta o está llegando una tormenta bastante fuerte, así que puede que se escuchen ruidos y truenos y eso. Y espero que no se complique mucho, ¿no? Pero se escucha bastante agradable todo, toda la lluvia y eso. Pero está empezando a soplar viento y haciendo unos ruidos, así que no puedo abrir la ventana. No sé si se escucha, si llegan a escuchar. Pero bueno, va a estar así creo que toda la noche y mañana también. Y bueno, quería compartir un poquito un dibujo como una manera, ¿no?, de acompañar también siempre cuando hablo, cuando digo algo. Y estoy pensando, ¿no?, cuando fue la primera vez que empecé a dibujar. Y no, la verdad que no tengo mucha conciencia de eso. Sí me acuerdo que había dibujado un auto bastante complicado, con bastantes detalles, y tenía creo que 4 o 5 años. Pero después lo fui dejando, después simplemente me gustaba lo visual de las cosas, tengo mucha memoria visual. Entonces a veces veía, ahí se están escuchando los truenos, veía algo que me gustaba o veía alguna imagen o algo e intentaba dibujarla o hacer algo, o después inventaba también dibujos, diseños. Y siempre me gustó ir un poquitito por fuera de las reglas, pero no por nada en particular, sino no me sentía muy cómodo. Yo me acuerdo que cuando era chico escribía con la mano izquierda también y lo veían mal eso. Y había una época, y no sé hoy en día cómo será, ¿no?, pero en que eso estaba mal visto, como que era algo que había que corregir. Que una persona escriba con la izquierda como si fuera algo negativo. Y yo me acuerdo que dibujaba y a veces un poquitito cuando, para poder llegar a algunas partes de los dibujos, me dibujo con la izquierda también. Pero me acuerdo, ¿no?, que se decía que eso era algo que había que corregir. Qué cosa, ¿no? Qué cosa negativa. Qué cosa negativa esa. Pero bueno, ese es otro tema. Y, y me acuerdo que dibujaba en el colegio y eso. Y, y generalmente siempre se ponían a buscarme para cuando había que hacer un dibujo o algo. Y yo tengo que reconocer que no me gustaba hacer cosas que me pidieran que dibujara. Generalmente hacía lo que yo sentía. Y me pasa eso también. Pasa bastante eso. Lo hago como un pasatiempo. No sé si es la palabra adecuada, pasatiempo, pero es algo que me da energía, que me ayuda a expresarme. Y una vez un profesor, me acuerdo que yo estaba dibujando, ¿no? O sea, esto es parte también de ser introvertido y eso. Yo me acuerdo que todos, la mayoría, en alguna hora libre o algo del colegio, salían y se iban a hablar y todo. Yo me quedaba dibujando o haciendo siempre todos los días una parte de un dibujo como podía. Y me acuerdo que estaba
solo en, en la mesa, ¿no? Dibujando en el colegio. Y un profesor se acercó y me dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿O sabes lo que estás haciendo? Y yo lo miré como diciendo, pero está ahí en el papel, es obvio lo que estoy haciendo. Y me había dicho, no, te estás expresando. Estás usando un lenguaje expresivo diferente. Tal vez lo que no decís con palabras, lo expresás dibujando. Y me quedé pensando, ¿no? Cachito en eso. Y tenía razón, a pesar de que dibujaba cosas que no tenían que ver con algo que yo quería expresar en ese momento preciso. Pero es cierto eso, ¿no? Pasa con la música, pasa con las canciones, con las expresiones artísticas, con el canto. Creo que es una manera de canalizar un poquito las energías y eso ayuda siempre. Y no es necesario saber algo, no es necesario ser músico, ser pintor o algo para buscar algo que nos ayude a estar mejor, más tranquilos. Hay muchísimas cosas que nos ayudan cuando estamos estresados. Leer puede ser una cosa, caminar, hacer algún ejercicio, pintar, no sé, cualquier cosa que uno haga, cocinar. Pero lo que pasa es que cuando la gente está muy estresada, se olvida de eso, por lo general. O lo deja de lado, eso lo deja para lo último. Y generalmente las preocupaciones empiezan a ocupar precisamente el centro de todo, de los pensamientos, de lo que haces, de lo que sentís también. Por eso no es una cosa trivial, no es una cosa banal cuando tenés ansiedad o estrés y te dicen que intentes hacer algo que te gusta. Porque yo creo que esa es la manera más rápida también de ir un poquito recuperándose de todos esas sobrecargas de estrés y de preocupaciones. Y es un momento que todos tenemos. Todos tenemos una especie de ritual y de costumbre que nos ayuda a relajarnos. Puede ser algo simple, puede ser mirar algo en la televisión también. Pero eso nos ayuda un poquito a mantener o a recuperar un poquito la calma. Yo creo que lo que no tiene que hacer eso es tapar o esconder la raíz de los problemas, en el sentido de huir, porque siempre tarde o temprano lo que nos afecta nos busca. No importa a dónde vayamos, no importa dónde estemos, no importa el momento. Las cosas que nos afectan nos siguen si no las miramos a la cara, si no intentamos resolverlas. En la medida que podamos. Y creo que en el sentido de intentar estar mejor, todo esto ayuda siempre. Pero no debe ser nunca algo para esconderse, para escaparse. Porque yo creo que los asuntos espirituales, los asuntos emocionales, están siempre atados a uno. Si uno
resuelve no desprenderse de eso. Uno está siempre atado al pasado también, porque es lo que tenemos certeza que vivimos. El pasado lo vivimos, lo recordamos, lo escuchamos de alguna manera, lo vemos y tenemos certeza de que sucedió. Por eso muchas veces estamos tan atrapados, tan agarrados al pasado, en los dos sentidos, en el sentido de estar siempre acordándose de los buenos momentos, o también de estar aprisionados a los malos momentos y acordarse todo el tiempo y pensar en qué cosas sucederían si volviéramos a vivir esas situaciones. Pero sucede eso, ¿no? El pasado es una certeza de lo que vivimos, pero después no tenemos otra. Por eso nos agarramos tanto a eso. El presente pasa demasiado rápido, es una especie de alta velocidad del tiempo. Pasa y uno no se da cuenta. Pasan las horas, los días, los meses, los años, llega la mitad de año, entonces uno ve que no ha cambiado mucho. Después llega fin de año, está deseando que el año termine. Empieza el año y entonces uno se propone cosas nuevas. Y creo que eso es una trampa también, porque el año cronológico no marca demasiadas cosas que tienen que ver con el cambio de las personas. Son ciertas comodidades mentales también, ¿no? Que uno cree que al principio del año está todo más liviano y al final es todo más pesado. Es cierto que después de un año en el que uno ha hecho muchas cosas se siente cansado, pero eso no cambia el 1 de enero. Eso no cambia con una fecha, no cambia con un día. Yo creo que así como todas las personas pueden cambiar en cualquier momento, a cualquier edad, pienso que también el momento del cambio es cuando uno lo decide, no cuando una fecha en el calendario está marcada, ¿no? como día. Y eso yo siempre lo creí, ¿no? Creo que uno puede proponerse revertir situaciones, modificar en cualquier momento. Y a veces en el momento menos esperado, cuando uno cree que no puede. ¿Por qué razón el ser humano en momentos límites tiene más fuerza muchas veces? ¿Por qué razón cuando uno se ve amenazado, cuando uno pierde la seguridad de la situación, entonces uno empieza a establecer las prioridades que realmente valen, la vida misma, la familia, los seres queridos, más que cualquier cosa? Uno creo que saca fuerza cuando las situaciones van mal. Y todas las personas tienen una fuerza que muchas veces no se dan cuenta que tienen. Porque a veces hacen depender eso del ambiente en el que están. Hacen depender eso de las cosas
cosas, o de la fe, o de la incredulidad que tengan en ellos. Y muchas personas sienten que no pueden hacer nada porque piensan que los demás no creen en ellos, o que se sienten como si fueran, esa expresión que se usa, ¿no?, bichos raros. Y eso tiene que ver con un punto de vista, con un punto de vista particular, parecido al que mencioné el otro día. No depende del entorno, no depende de lo externo. Eso te puede ayudar, te puede hacer algo más fácil o más complicado, pero no va a marcar lo que podés o lo que no podés hacer. Yo creo que si no, el mundo no hubiera evolucionado, si todos estarían pendientes de eso. Lamentablemente estamos bastante programados mentalmente para pensar, para elegir a veces por las conveniencias, por lo que aparentemente resulta, por los usos, por las costumbres. Pero yo pienso siempre que algún día vamos a querer el tiempo que estamos usando y no lo vamos a poder obtener otra vez. Vamos a querer tener el tiempo que teníamos para hacer algo sencillo, desde lo más sencillo hasta cumplir un sueño. Y si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Nunca. Nadie va a cumplir un sueño por nosotros. Nos pueden motivar, como dije antes, o nos pueden intentar tirar abajo, pero no pueden decidir lo que tenemos en el alma. Y es así eso, el tiempo que se nos va, este mismo tiempo de ahora, y el tiempo que usamos tiene que ser para algo que no nos haga arrepentir. El tiempo no tiene que ser algo que nos haga arrepentir de lo que estamos haciendo. Compartir algo, hacer algo, tiene que ser algo que nos ayude. Porque eso no lo vamos a poder conseguir de ninguna manera. Hayamos hecho bien o mal las cosas, no vamos a poder tener otra vez el mismo tiempo. Y eso no tiene que ser un motivo de desesperación, no tiene que ser un motivo de angustia. Tiene que ser algo que nos abra un poco más los ojos. Porque a veces no queremos tener conciencia de eso. Entonces desperdiciamos minutos y desperdiciamos horas y eso se transforma en días. Y parece que es algo de lo que tenemos demasiado, algo que nos sobra y no nos interesa. Pero si cuando miramos un reloj, un calendario, especialmente un reloj, imagínate que las horas pasaran como segundos, a la velocidad de un segundo. Y con qué rapidez, 24 horas, 24 segundos. Te agarraría
realidad una cierta desesperación, porque sentirías que el tiempo está pasando demasiado rápido. Y eso sucede en realidad, eso sucede, pero no lo queremos ver muchas veces. ¿Y esto qué significa o a qué voy con esto? Que tenemos que intentar no derrochar el tiempo en lo que no sirve para la vida. Y no es que lo digo como si fuera fácil, como si fuera una utopía, no. Pero dejamos de lado siempre lo que, casi siempre, lo que nos hace bien, o lo que sirve, lo que es útil, valioso. Y nos vamos por lo que nos preocupa, por lo que nos hace mal, por lo que nos angustia, por hacernos problemas, por cada cosa. Y eso sucede así. Y nos acostumbran a que nos hagamos mala sangre por todo. A que estemos todo el tiempo de mal humor, a que estemos quejándonos. Porque lo que vemos todo el tiempo son quejas y que todo está mal. Y que todo el mundo se trata mal. Y que las cosas no valen la pena. Entonces uno recibe todo eso por múltiples medios, por múltiples motivos, y lo escucha y lo ve y lo lee y cree que todo es así, y hay que buscar un poco más lo positivo. Creo que lo negativo, lo malo que sucede está más al alcance de la percepción, porque lo vemos casi todo el tiempo. Pero lo demás parece que hay que buscarlo, porque no hay noticia, no vende, no sirve. Entonces uno tiene que buscar un poco. Y el ASMR es una de esas cosas buenas, ¿no? Que uno tiene que buscar, que se encuentra a veces por casualidad, pero que no es algo demasiado, no es algo que se hable en muchos lados. A mí me parece que esa costumbre se nos pega, la de pensar que todas las cosas están mal. Pero es así, ¿no? Es que las cosas dañinas hacen más ruido. Y lo positivo es como una caricia, no hace ruido. Y la ASMR es como una caricia del alma. No es algo ruidoso, no es algo agresivo, no es algo parecido a lo que acostumbramos ver o escuchar. Creo que disfrutamos de muchas maneras de esto, ¿no? Relajándonos y durmiendo y disfrutando de la gente que se expresa, que inventa cosas, que simplemente comparte un poco de lo que son, comparte sus pensamientos, como estoy haciendo ahora también, ¿no? Porque a veces me parece que cuando hablo un poco así, después empiezan a salir los pensamientos, ¿no? Ese libre flujo de conciencia. Y tal vez en mi caso, si me pongo a pensar en un tema, o si pienso en hablar de un tema en particular, tal vez me quedo medio estancado. Por eso parece que me voy de un tema a otro, pero en realidad está todo conectado. Porque
es algo que empieza a salir así y empiezo a hablar mucho tiempo después y me extiendo, pero no pongo un límite. Yo creo que cuando me siento un poco conforme con lo que voy compartiendo, me voy soltando un poco más también. Porque ustedes ven, no estaba hablando de dibujo, de un dibujo, de algo, y llegué hasta acá sin saber cómo, pasando por el tema del tiempo, pasando por el tema de hacer lo que nos ayuda un poco, llegando a la ASMR. Y eso tiene que ver con soltar la conciencia sin temor. Sin temor, sin tanta preocupación, sin tanta exigencia también, ¿no? Porque, no sé, no tiene mucho sentido hacer algo que nos estresa. No tiene que ser esto algo que nos causa tensión. Tiene que ser algo más. O tratar de que sea algo relajante para nosotros, para los que hacemos o intentamos hacer algo, para los que escuchan. Pero volviendo un poquito hacia atrás, ¿no? Con el tema de quedarse atado al pasado, dejar que el presente se escape como una estrella fugaz y mirar el futuro con un exceso de preocupación, de incertidumbre. Es una manera de desconectarse también. Y yo creo que la ansiedad es lo que hace eso, ¿no? Y ahora que me estoy acordando, ¿no? Que está lloviendo y que hay una tormenta y eso. Me acuerdo que a mí esto lo sabe una sola persona nada más, pero lo quiero compartir ahora. Es algo, puede que no sea importante ni nada, es algo simple. Pero se lo conté a una sola persona nada más, hace un tiempo. Yo me acuerdo que yo tuve mis peores ansiedades y todo eso fue 2009 y 2010 casi, por muchísimas cosas también. Pero me acuerdo que me costaba dormir y tenía miedo de ir a dormir. Y yo sé que mucha gente que me está escuchando también puede ser que tenga miedo de dormir, porque te agarra, o si alguna vez te agarró pánico o algo así durante la noche cuando estás durmiendo, porque sucede que el ataque de pánico también se puede producir cuando estás durmiendo, porque es algo involuntario. Entonces la persona se asusta tanto que después asocia el hecho de dormir o de ir a descansar por la noche, lo asocia con el miedo. Y entonces se genera un rechazo por eso, justamente por lo que más necesitas cuando estás estresado, por lo que más necesitas para recuperarte cuando tenés ansiedad, que es dormir. Porque te vas regenerando, te vas recuperando energías. Y cuando tenés algún problema, cuando tenés temores por la noche, dormís mal o de alguna manera generas una resistencia al hecho de ir a dormir. Y me acuerdo que a mí me pasaba eso
en 2009. Y me levantaba, ¿no? Me levantaba y me quedaba en la cocina de mi casa, a oscuras, como esperando, ¿no? Que pase la sensación esa. Y después tomaba conciencia, ¿no? Que no pasa nada. Simplemente uno tiene una sensación de temor, que no es nada agradable, obviamente, pero después no pasa nada. Uno simplemente se duerme, listo. Pero yo estaba tan cansado de esa sensación, me acuerdo que salí un día con una tormenta que era algo anunciado como algo severo, ¿no? Cuando hay alertas de temporales y de vientos y todo eso. Y había tenido esa sensación, me había levantado, me acuerdo, me había quedado en la cocina de mi casa y se acercaba la tormenta, ¿no? Y había cada vez más relámpagos y truenos y había aviso de quedarse en las casas. Y yo, que a mí me gustan las tormentas y todo, sabía que era algo severo eso, algo medio complicado, que no era prudente salir. Pero veía la situación de estar estancado con esa sensación de ansiedad, de temor. Y por otro lado veía en la tormenta la sensación de estar vivo. Entonces, sin que nadie supiera, salí. Eran como la 1:00 y pico, 1:00 y algo de la madrugada. Y obviamente no había nadie afuera, no había nadie en la calle, ¿no? Porque parecía... Los relámpagos generaban una imagen de lo que era esa tormenta, que parecía un muro que iba avanzando. Y yo empecé a caminar, ¿no? A alejarme un poco de mi casa, con la tormenta a mis espaldas. Sentía el viento ese húmedo, ese vientito, ese silencio que se empieza a hacer, ¿no? Antes de una tempestad grande, sumado al silencio de la noche. Y avanzaba rápido, ¿no? Y tenía toda esa especie de fogonazos, de relámpagos atrás mío. Y no tenía miedo a eso, ni me preocupaba. Al contrario, es como que quería que me atrapara todo eso. Pero no en el mal sentido. No para que me hiciera daño ni nada, sino porque sentía que había una sensación de vida ahí. De algo distinto. De algo más emocionante. Y sabía que máximo en 10 minutos me iba a encontrar en el medio de la tormenta y iba más o menos un poco lejos de mi casa. Y empezó de golpe y llegué a una esquina de una avenida y era un desierto, una avenida donde siempre está transitada, ¿no? Por autos. Era un desierto, ¿no? Y me quedé en la esquina contra una pared y empezó con todo eso, empezó el viento y no se podía ver de tanto que llovía y las ráfagas de viento y el zumbido que hacían los árboles y los cables de la calle. Y estaba en 2 segundos quedé empapado de agua y me pegaba en la cara el agua bastante fuerte y el viento que sonaba y todo, y yo tenía una sonrisa enorme, me acuerdo. Estaba yo solo en medio de la tormenta, en medio de ese sonido, y quería que fuera más fuerte todavía la tormenta.
porque estaba disfrutando eso, me estaba sintiendo vivo, estaba sintiendo toda esa emoción distinta a todo lo que me causaba la ansiedad, que era una especie de monotonía, de sentimientos parecidos siempre, de sensaciones pesadas, de cansancio del alma, cansancio emocional. Y yo veía en eso algo distinto, algo que tenía que ver con la vida, con la energía, con el movimiento. Y eso me despertó algo distinto, me despertó un cambio, me hizo tomar conciencia de que a veces o casi siempre cuando tenemos mucha ansiedad o pánico y esas cosas, la emoción fuerte nos puede cambiar y nos puede ayudar. No digo hacer locuras, porque tal vez eso, por lo que anunciaban, no era lo recomendable, pero a veces una emoción inesperada, una sorpresa, un cambio, nos pega un empujón grande para salir de los problemas. Nos modifica bastante. Nos despierta algo que parecía que estaba dormido. Es como un aire fresco que nos renueva. Como puede ser la propia risa también en un momento de dificultad. Cuando uno está mal por algo y entonces una risa inesperada o alguien que te hace reír te afloja la tensión y te sentís bien. Y eso, más allá de que está comprobado, nos pasa también con las emociones, con los cambios. Y yo me acuerdo que por alguna razón eso me cambió bastante, desafió un poquito mi idea de temor. Y también yo desafiaba un poco mi temor y mi pánico, intentando no distraerme, sino pensando por qué sucedía. Y que no me hacía nada eso, no me causaba nada. Porque lo que sucede es que cuando uno tiene pánico y eso, primero va al médico, y después que se descartan cualquier cosa, después que te dicen que no tenés algo malo, sino que es simplemente ansiedad, entonces uno de alguna manera tiene la opción de elegir si quedarse mucho en eso o desafiarlo, por más desagradable que sea, porque generalmente uno escapa de las sensaciones negativas, de las sensaciones que no le gustan a uno, sin pensar en si son realmente negativas o positivas. Simplemente la primera impresión que te produce una fobia, un temor, te hace querer escapar, pero también te puede hacer querer luchar, reaccionar. Por más mal que te haga sentir eso. Yo creo que esa fue una manera mía de desafiarlo, y que después de ahí intenté atraer el temor para ver si conscientemente lo lograba. Intentaba, cuando me llegaba el pánico, porque uno sabe, ¿no?, cuando empieza a tener esa sensación, entonces intentaba hacerlo más fuerte, conscientemente. Pensaba, bueno, a
ver si, si puedo desmayarme, decía, a ver si puedo eh, ponerme peor, a ver si me puede dar más taquicardia. Y lo desafiaba así conscientemente al temor, a la sensación del pánico. Y me provocaba una sensación de, de estar tomando conciencia de que todo se generaba de alguna manera sin sentido. Y me hacía a veces reír, me reía de mí mismo. Me reía de mí mismo y de a poco se fue debilitando eso. Luego empezó a ser menos seguido y de alguna manera desapareció. Porque en lugar de estar esperando o calculando cuando o que tal o cual situación o que la misma noche me podía provocar algo, entonces en vez de rechazar eso lo buscaba para ver si conscientemente se podía lograr, y me daba cuenta que no. Uno conscientemente puede alterarse un poco más, puede, o sea, agitarse, pero provocar un ataque de pánico conscientemente no es algo común o algo sencillo. Y de esa manera uno libera la resistencia. De esa manera uno libera un poquito esa cadena que tiene con el miedo. Eso de querer atraer lo que te asusta. Porque nadie, o sea, si te dicen que en un rincón oscuro hay un fantasma, seguramente te lo vas a imaginar ahí. Pero si está de día, plena luz del día, ni siquiera lo vas a pensar. Y yo creo que cuando uno desafía los temores, es de alguna manera encender una luz, o es ver las cosas con un poco más de claridad. Y a mí es lo único que me sirvió eso. Mitad porque estaba como resignado, pero no me funcionaba a mí la distracción, no me funcionaba pensar en otra cosa. Lo que hacía era pensar precisamente en lo que me estaba pasando y tratar de tener un poco de conciencia de mí mismo, dejar que las emociones pasaran por mi mente, no rechazarlas, y ver por qué era, qué cosas tenía que cambiar, qué cosas me estaban provocando eso, dónde había no sé, un desnivel en la manera de las cosas que pensaba. Si pensaba demasiado en preocupaciones o si pensaba en cosas más agradables. Y uno se da cuenta de eso también. Para dónde se mueve. Para la preocupación constante, para la angustia, para lo que no nos agrada, para alguna cosa que nos ayuda. Yo creo que eso es bastante útil, pero no es para todos también, porque el hecho de tomar conciencia de que así te vas a liberar de un montón de temores y vas a salir de muchas sensaciones, es algo agradable, pero la gente que la pasa mal tiene desconfianza de eso también. Tiene temor a sentir temor.
tiene temor a sentir temor, el miedo al miedo. Y algunas personas se paralizan y a otros los moviliza. Eso es un mecanismo natural también, pero conscientemente uno tiene que tratar de que no sea algo paralizante, porque es algo que se genera en la mente. Esos temores se generan en la mente cuando tenemos mucha ansiedad. Y también llegué a este tema porque me acordé de la tormenta, me acordé de algo que me ayudó a abrir un poquito más los ojos, que de alguna manera provocó un cambio bastante grande, ¿no? Por eso creo que tiene sentido, ¿no? Eso de las emociones, de provocar un cambio en las emociones, de intentar hacer algo que uno no hace mucho que no hacía, hacer algo nuevo, arriesgarse un poquito también y soltarse un poquito, ¿no? Porque estamos de paso y no vamos a volver a pasar por el mismo lugar. Tenemos que disfrutar un poco más y dejar de pensar tanto concepto, tanta idea de lo que hacemos, de lo que no hacemos. Nos termina separando de la realidad, de lo que queremos hacer o de cómo vivir. Perdemos la naturalidad con tanto concepto, con tanta idea. Está empezando ahora más fuerte la lluvia, no sé si se escucha tanto como lo estoy escuchando yo acá. Pero bueno, ahí está empezando a golpear en la ventana la lluvia. Quiere decir que la tormenta se está acercando o está pasando por acá encima. No sé por qué hablé de esto tampoco, ¿no? Y bueno, tal vez esto ayude a algunas personas o les dé algún alivio y que les recuerde que las sensaciones no duran para siempre, que los malestares no están para quedarse, que uno no tiene que estar sufriendo todo el tiempo, que se puede estar bien, se puede estar mejor. Y al principio yo había dicho, tal vez en mis primeros videos, que iba a compartir bastantes cosas que en una de esas podían servir, podían ayudar a que cada persona a su manera intente estar mejor, para los que tienen mucho estrés o mucha ansiedad. Es así, ¿no? Hay que desafiarse también a uno mismo, hay que mover un poquito los límites. Cuando uno llega a donde cree que no puede avanzar, hay que mover un poco ese límite, hay que dar unos pasitos más. Y así es como nos vamos animando a mejorar las cosas. Me gusta dibujar y compartir estas cosas así. Me estoy quedando callado porque se escucha más la lluvia. Se escucha bastante la lluvia. Y me quedo no escuchando. Creo que lo más relajante es siempre eso. Pero bueno, esto fue una especie de soltar la conciencia y compartir cosas y simplemente ayudar a que las personas se relajen un poquito, o que les dé sueño, o que les transmita algo positivo, o que se distraigan también un rato con el dibujo este. Creo que voy a ver si puedo grabar algo con la lluvia ahora, aprovechando algo distinto también. Pero bueno, gracias
Gracias a todos.